Y en esta campaña electoral de las elecciones generales 2023 de Utrera vamos a dedicar un espacio al PSOE de Utrera y en este caso a una entrevista que vamos a mantener con José María Villalobos, que es el secretario local y uno de los candidatos responsable importante del PSOE en el gobierno de Pedro Sánchez, el Paco Salazar, que se ha desplazado a Utrera en esta jornada. En principio, bienvenidos a Utrera Web. ¿Cómo se presentan estas elecciones generales, Paco? Bueno, muchas gracias a vosotros por atendernos. Bueno, yo creo que son unas elecciones que siempre se dice que todas las elecciones son importantes y son definitivas. Son unas elecciones efectivamente importantes porque después de estos años de gestión del gobierno de Pedro Sánchez, en el que hemos logrado grandes avances en materia de laboral, en materia de generación de empleo, de economía, en educación pública, sanidad pública y en derechos y libertades, nuestro proyecto es seguir avanzando y por tanto como presentamos la campaña es intentando exponer lo que hemos hecho estos años, pero también intentar dibujar un futuro de los próximos 4 años para España. ¿Cuáles son las principales propuestas? Tenemos un programa que es muy amplio, que abarca todo, desde el mundo de la cultura al deporte, la ganadería, la agricultura, la pesca, la lucha contra la emergencia climática, pero en esencia podríamos sintetizarlo en un gran proyecto para la sanidad pública y la educación pública y seguir avanzando en ello, un gran proyecto para la conciliación de la vida laboral y familiar, que tiene que ver no solo con ampliar a 20 semanas los derechos de conciliación, sino también con el acceso a la vivienda, con la dignidad salarial, con todos esos elementos que pueden definir el futuro de los próximos 4 años. Unas elecciones importantes a nivel general y también aquí en Utrera a nivel local. José María Villalobos, ¿cómo se presentan desde la perspectiva de Utrera estas elecciones? Bueno, yo creo que al final Utrera se está jugando lo mismo que se está jugando el resto del país, ¿no? Y ya hemos visto, por ejemplo, tenemos una muy reciente experiencia. El día 28 de mayo el Partido Popular ganó con la suficiente holgura para poder gobernar nuestra ciudad y hemos visto que en apenas un mes lo único que se ha hecho es destruir. No se ha construido nada, no sabemos qué proyecto tiene, no sabemos nada de lo que quieren hacer, pero sí sabemos que han cerrado, que fue su primera decisión, muy dolorosa por cierto, y yo ya al principio creía que era incompetencia, pero creo que ya es un poco inhumano cerrar el albergue para personas sin techo, abrir el paseo de Consolación, cuestionar una rotonda que resuelve un problema de tráfico histórico. Al final todo ha sido deshacer aquello que se había ido construyendo, ¿no? Por lo tanto, esa es la filosofía del Partido Popular, ¿no? Conservador digamos en su manera más radical, ¿no? Y lo que nos plantea el próximo 23 de julio es eso: si vamos a tener un nuevo gobierno socialista y de izquierda liderado por Pedro Sánchez, que siga avanzando en que todos seamos iguales en materia de empleo, en materia de salario, en materia de género, en materia de oportunidades, o que sí nos gobierna un gobierno del Partido Popular y Vox, que lo que va a hacer, que además lo han dicho, no hace falta que descubramos la pólvora, derogar todos esos avances que hemos ido construyendo en los últimos 4 años, ¿no? Esa es la decisión que toma el 23 de julio, seguir avanzando o empezar a retroceder. Y yo creo que en Utrera hemos tenido un claro ejemplo de en apenas un mes lo que significa un gobierno del Partido Popular, ¿no? Y la reflexión que yo le pido a los utreranos que hagan es si realmente queremos lo mismo para España, o queremos que siga subiendo el salario mínimo interprofesional, queremos que siga descendiendo el desempleo, que casi todos los contratos que se hagan sean indefinidos, que las pensiones, que fíjate el lío que se ha montado con las pensiones, con las meteduras de pata, bueno, meteduras de pata no, mentiras del señor Feijóo, que las pensiones sigan subiendo al nivel del coste de la vida, si la sanidad sigue avanzando, si apostamos de verdad por la educación pública y universal, o si realmente volvemos a empezar a retroceder, como es lo que nos plantean los gobiernos de derecha.
Paco, ¿cómo ven las perspectivas para estas elecciones? Hay encuestas diversas, que hay muchas que dan la victoria del Partido Popular, otras que dan la victoria del PSOE. ¿Qué sensaciones tienes para estas elecciones? Bueno, hoy precisamente me decían unos compañeros que el tema de las encuestas, yo soy profesional de eso, quiero decir, mi formación es la ciencia política, y las encuestas en realidad definen un momento, una foto del momento, y no, el momento no es ahora, el momento es el domingo cuando se vota, y las encuestas además tienen un margen de error. En cualquier caso, hay un ejemplo reciente en unas elecciones en el país vecino, en Portugal, donde 10 grandes encuestadoras muy prestigiosas pues hicieron encuestas sobre las elecciones generales en Portugal y ni una sola de ellas acertó. En este caso no digo que no acierten, yo lo que digo es que los gobiernos no se eligen por las encuestas, los gobiernos se eligen por los ciudadanos y se eligen el día de la votación. Es el día que se abren las urnas donde se decide el gobierno. Las perspectivas para el Partido Socialista yo creo que son más interesantes de los que algunos vaticinan, por una razón, porque creo que la gente, los ciudadanos y ciudadanas no son tan ingenuos como algunos piensan sobre ello. La gente toma su decisión de voto de forma inteligente, la gente reflexiona, la gente razona sobre el voto. Y hace poco, lo contaba también, tuve una conversación con José Luis Ábalos, que fue ministro de Fomento y secretario de Organización, y me hacía una reflexión muy interesante, porque él me decía: si eres trabajador, deberías votarte a ti mismo; si eres mujer, deberías votarte a ti mismo; si eres joven, deberías votarte a ti mismo. Y pensando en las necesidades reales, pues de jóvenes, de mujeres, de trabajadores, de pequeña y mediana empresa, el mejor proyecto, el que ha avanzado esto durante este año y el que va a avanzar durante los próximos años, es el que representa a Pedro Sánchez y el Partido Socialista. Por eso estoy convencido que el próximo domingo 23 de julio las perspectivas para el Partido Socialista serán buenas, y serán buenas también para España, y serán buenas para los ciudadanos españoles. ¿Usted vivió algunos momentos importantes del gobierno de Pedro Sánchez, entre ellos el traslado de los restos del general Franco desde el Valle de los Caídos? Un hombre importante del gobierno. ¿Cómo se está viviendo estas elecciones desde dentro del gobierno? A ver, nosotros hay mucha mística en torno a un gobierno o a Moncloa, ¿no? Parece que en Moncloa hay algo extraño. Mira, hay dos curiosidades. Durante estos 4 años, por primera vez en la historia democrática de España, hemos abierto Moncloa a los ciudadanos. Lo hemos llamado Moncloa abierta. Saben ustedes que se abre las puertas del Senado y las puertas del Congreso algunos días para que los ciudadanos puedan visitarlo. Y cuando hemos recibido a los grupos de ciudadanos que se inscriben y que van a visitar la Moncloa, pues ven que lo que hay es personas, una mezcla entre políticos que estamos elegidos por los ciudadanos y funcionarios y buenos técnicos y buenos profesionales que están allí sirviendo al país, que intentan hacer lo mejor posible. Hace poco había una crítica política en torno a la figura del presidente, que yo creo que es un intento de deshumanizarlo, de hacer de él una figura como si no fuera un humano, como si no tuviera madre, como si no tuviera esposa, como si no tuviera hija. Y durante esta campaña yo creo que los ciudadanos han tenido oportunidad de ver a un presidente que tiene las mismas debilidades y las mismas fortalezas que cualquier ser humano. En este caso, los que hemos trabajado con él durante un tiempo, lo que hemos visto es alguien que tiene unas convicciones y tiene una determinación excepcionales, que tiene un protagonismo internacional muy importante para España, y que tiene clara una idea de proyecto de avanzar en cuanto a transformar todo el modelo productivo español, en cuanto a reindustrializar, en cuanto a enfocar al nuevo mundo que viene de las tecnologías, de las nuevas energías, y él lo tiene interiorizado en la cabeza. Puede ser que sea una opinión mía, pero yo creo que hay mucha gente que está convencida que España hoy lo que necesita es la determinación y la fuerza de un político como Pedro Sánchez. Y precisamente en esa política de Pedro Sánchez, una de las cosas que más han valorado ha sido un poco la labor en la gestión de la pandemia del coronavirus, donde ha estado al frente una conocida utrerana como Silvia Calzón. Correcto, Silvia Calzón, que es secretaria de Estado de Sanidad, junto con otra persona al que tengo mucho respeto y mucho cariño, que es Salvador Illa, hicieron un equipo verdaderamente muy potente y de referencia en Europa de la gestión de la pandemia.
De hecho, en las reuniones que teníamos en Moncloa, Silvia, Salvadorilla, el propio presidente y algunos colaboradores, siempre recibíamos llamadas de muchos países, no solo de Europa, sino de América Latina, buscando referencias de cómo habíamos gestionado. Es verdad que tuvimos aciertos, pero también tuvimos errores, porque luchábamos con algo donde no había un plan, donde no era un elemento conocido, y en esa mezcla entre aciertos y errores yo creo que se hizo una gran gestión por 3 razones fundamentales. Se protegieron los trabajos, los empleos, se protegieron a las empresas, se protegieron a las familias, y la prueba está que en poco tiempo, en cuanto terminó la pandemia, hemos recuperado los índices de crecimiento, los índices de empleo. De hecho, estamos en el momento de empleo más alto de la historia de España, con 21 millones de afiliados a la Seguridad Social, y la labor de Silvia, de Salvador, pues entre sus méritos está pues que somos un país de referencia en cuanto a vacunación, por ejemplo. José María, vamos a ir finalizando. ¿Por qué le pediría el voto a los vecinos de Utrera en estas elecciones generales? Bueno, yo les pediría el voto porque creo sinceramente que el día 23 de julio nos estamos jugando, si seguimos con un modelo en el que todos cabemos, un modelo de país en el que todos cabemos, independientemente de dónde vivamos, independientemente de cómo nos sintamos, independientemente de, hablando vulgarmente, con quién nos gusta acostarnos, si queremos seguir con un país que realmente defiende las libertades de todos, con un país que apuesta por sus jóvenes, que le da becas a quien de verdad no puede formarse para que tenga una oportunidad, si apostamos por un país que cuida a sus mayores en el más amplio sentido, desde el punto de vista en el que le da recursos a través de las pensiones, que las pensiones se van revalorizando, lo mismo que se va revalorizando el coste de la vida, que apuesta por la dependencia para aquellos mayores que realmente no pueden vivir solos o necesitan de la ayuda de otros. Si pensamos en un país en el que las mujeres y los hombres son realmente iguales, si pensamos en un país en que cuando tienes una oportunidad laboral, el puesto de trabajo indefinido sea una opción y no sea una quimera. En fin, son tantas las razones por las que de verdad tenemos la opción de votar a favor de eso, o votar para derogar eso, como además dicen claramente el Partido Popular y Vox. Yo creo que tenemos que apostar por un país que avance, por un país en el que quepamos todos, por un país en el que de verdad cada vez haya más empleo, cada vez haya más riqueza, que nuestros mayores estén mejor, que nuestros niños y nuestras niñas estén mejor, que apostemos por la educación, que apostemos por la sanidad, que apostemos por los servicios públicos. Y eso lo ha representado siempre, pero hoy más que nunca lo representa el Partido Socialista Obrero Español. Por eso yo creo que a todos aquellos socialistas de corazón, muchos de ellos, la inmensa mayoría sin carné, aquellos que alguna vez han cogido la papeleta del Partido Socialista, aquellos que siempre se han identificado con nosotros y unas veces de verdad nos han querido castigar, yo creo que ha llegado el momento en el que todos a una cojamos la papeleta del PSOE, la echemos en la urna y de verdad apoyemos a España, apoyemos el avance de España y apoyemos el avance de todos.